Quiero comentarles que ya, hablando de otras cosas, ya viene la tercera guerra de Israel contra Líbano. Sí, en 1982 hubo una. En el año 2006, otra. Esas llegaron hasta Beirut. Y ya están preparándose para la guerra. Entonces, pues oremos por Israel, siempre orar por la paz de Jerusalén y demás, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una oración e iniciamos el Sidur. ¿Les parece? ¿Sí? Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, atamos todos los hombres fuertes y demonios en tu nombre. Enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías. Amén, amén. Y aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat. Siempre estar contentos en Shabbat. Vamos a leer primero el Salmo 23. Bueno, muchos ya, gracias al Eterno, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero por amor a los nuevecitos vamos a leerlo todos. Es un salmo del rey David. Y bueno, como subtítulo ponle ahí, depender de Yahweh, totalmente. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Salmo de David. Todos. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amén, amén. Así es. Debemos de depender totalmente del Eterno. Miren, ahorita he estado ministrando varios hermanos y hermanas de la Keilah local y mundial. Hemos estado muy ocupados en ello. Entonces quiero compartirles este tema porque pues muchos hermanos tienen necesidades muy fuertes. Entonces el tema es oración por un milagro. Pero vamos a empezar por ver qué es un milagro, porque muchas veces no sabemos, ¿verdad? Entonces en esta semana, fíjense, vino una hermana a visitarme y esa hermana me trajo varias, ¿cómo le llaman? No folders, eran carpetas, sí, engargoladas, y traía el resumen de todo el libro de Génesis, es decir, dado por un servidor. Entonces, las parashot, todo el libro de Éxodo y así, hasta Deuteronomio. Una cosa muy hermosa. Saludos a God. Después me enseñó los evangelios, para que se entienda. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, tú lo conociste como testamento. Pero me gustó mucho porque digo, caray, sí, hay hermanos y hermanas que son santos y que están enamorados de la palabra del Eterno. Vale la pena. Pero una cosa preciosa, de veras, muy bonita. Yo estoy seguro que muchos hacen así igual. Bueno, milagro, la definición de milagro. Es un hecho no explicable por las leyes de la naturaleza. Eso es un milagro. Es un hecho no explicable por las leyes de la naturaleza. Y se da por intervención de Yahshua. ¿Quién es Yahweh? No se puede explicar, no podemos explicar por las leyes de la naturaleza lo que es un milagro, pero porque el Eterno irrumpe, como lo decía yo, ¿verdad? Entonces varios hermanos están pasando necesidades muy fuertes de salud por un familiar, economía, bueno, no muchos, ¿verdad? Pero poquitos con economía están batallando. Recordemos que el mundo va a pique, entonces nosotros tenemos que orar al Eterno. Y así múltiples necesidades. Todos hemos tenido una vez en la vida alguna angustia, ¿verdad? Una tribulación muy fuerte, una prueba muy fuerte. Y hemos orado al Eterno, clamado, y ahorita vamos a hablar de eso, para que Él haga un milagro, intervenga. Y el Eterno ha intervenido, por su inmensa compasión. A veces no hemos obtenido respuesta,
pero es porque no conviene. El Eterno sabe lo que conviene. Entonces, nuestro estudio va a estar basado en el Salmo 142. Vamos para allá. Ya saben cómo le hacemos, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Yo les voy a ir ministrando y después vamos a ir leyendo. Entonces, el Salmo 142, eso es. Si quieres ponerlo como subtítulo, una oración por un milagro. Había una cueva que se llamaba Adulam. A, D de dedo, U, L de Lala, A y M de Memo. Adulam, ¿verdad? Y el nombre Adulam significa lugar de refugio. Lugar de refugio. Lugar de refugio. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé a ministrar Torah, por cierto, quiero comentarles esto, es muy importante, me invitaron de varias congregaciones cristianas a ministrarles porque les estaba interesando la Torah. Y una congregación en el interior de la República tenía ese nombre, Congregación Adulam. Entonces, a varios les pregunté, bueno, ¿y qué quiere decir Adulam? Me dijeron, no sabemos. No, le digo, pues tu congregación se llama Adulam. Tú tienes que saber qué es Adulam. ¿Sí? Y después se les fue explicando. Entonces, pongan una hojita ahí, de estas que lastiman la vista, para ver bien, ahí en el Salmo 142, y vamos al primer libro de Samuel, ¿sí? En el capítulo 22, y en esta cueva se escondió el rey David, y después llegaron otras personas de diferentes, pues de otras partes, no se especifica bien. Por lo que dice el Salmo, llegaron personas también a refugiarse ahí. Entonces, en primer libro de Samuel, 22:1, el verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¿Qué quiere decir? Lugar de refugio, ¿verdad? Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces, ciertamente la casa de su padre fue ahí, pero también otras personas, no sabemos quiénes fueron ni demás. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahora, anoten estos tres conceptos. Número 1, para obtener un milagro según la Biblia, el milagro puede venir sin que uno lo pida, pero generalmente viene pidiéndole al Eterno. Entonces, 1, clamor. He hablado mucho sobre clamar, no orar como normalmente oramos, ¿verdad? Porque estamos angustiados en un momento dado. Estamos clamando, Padre Eterno, Yahweh, no a gritos, no, porque el Eterno no sufre el oído. No, Padre Eterno, yo te pido, me escuches, por favor, eso es clamar. Entonces, número 2, lamento. Es el lloro que a veces hemos tenido por una situación muy difícil. Lamento. Y 3, viene la petición. El Eterno quiere, Él sabe, desde antes que abramos la boca, ¿verdad? Lo que necesitamos, eso dice la Biblia y lo creemos. Pero Él quiere oír de nuestros labios, por eso dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid, Él quiere oírnos. Él sabe lo que pensamos. Entonces, clamor, lamento, petición. Y la número 4, que ya sería la respuesta de Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Ten en cuenta eso, porque muchos hermanos luego me preguntan, oiga, Roe, tengo esa situación. Me dicen, tengo esa situación. ¿Ya oraste? Sí, ¿cómo oras? Pero no saben orar. Hay 2 cursos de tefilá en este canal, que quiere decir cursos de oración. Véanlos, están bien profundos. Me baso a la Biblia totalmente. Entonces, clamor, lamento, petición y respuesta de Yahweh. ¿Ya lo notaron? Bueno, entonces vamos al Salmo 142, y ahí estaba el rey David. Hay otra cueva, pero ahí es donde el rey David le cortó un zip de su talida al rey Shaul, ¿se acuerda? Pero no es la misma cueva. Bueno, en este Salmo 42 pueden ir anotando los conceptos.
Este salmo lo escribió entonces el rey David. En algunas Biblias dice oración que hizo David, el rey, cuando estaba en la cueva. ¿Ya saben cuál? Bueno, entonces ya sabemos que lo escribió el rey David y estaba en la cueva escondido huyendo del rey Shaul, porque lo quería matar. Recordemos que el rey David fue ungido por el profeta Samuel, y el profeta Samuel antes ungió a Shaul como rey, pero Shaul le falló al Eterno. Que no le fallemos nosotros, hermanos, no le fallemos. Bueno, ahora vamos a ver el Salmo, pongan otra hojita ahí mismo en el Salmo. Vamos al Salmo 57. Si ustedes ven, a ver, a lo mejor en su Biblia dice lo mismo. ¿Sí? Salmo de David cuando huyó delante de Shaul a la cueva. Y ahí te remite a 1 Samuel 22:1. El 24:3 de 1 Samuel es la cueva donde le cortó los Sibsib, esa no es Adulam. Y este salmo, por así decirlo, es parecido al 142. Vean qué bonito es el verso 1. Ten compasión de mí, oh Yahweh, ten compasión de mí, porque en ti he confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas, véanme tantito, eso, las alas del Sutalit, me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Tremendo, ¿verdad? Y luego el verso 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Yahweh, sobre toda la tierra sea tu cabot, tu gloria. El 6. Red, han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo, han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Y así es. Tú sigues la santidad, así en santidad a Yahshua Mashiach, y todos tus enemigos caerán, los malos, los perversos, los que te desean mal. Nosotros no deseamos mal a nadie, pero la gente muchas veces nos desea mal. Bueno, ya ves la respuesta aquí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos al Salmo 142, les quiero ministrar algo. Entonces, como número 1, pidió el rey David a Yahweh que lo ayudara. Número 2, porque Yahweh era el único en que lo podía defender, nadie más. Yahweh era el único quien podía defenderlo, y también el rey David comprendía que Yahweh era el único en quien podía depender. Nuestra vida depende no de si traemos escolta o guardaespaldas o esto o el no. Nuestra vida depende de Yahweh. Está en la vida, en sus benditas manos de Yahshua. ¿De acuerdo? Bueno, y como número 3, el rey David estaba indefenso totalmente delante de sus enemigos. Lo estaban rodeando. ¿De acuerdo? Y en pocas palabras, de esos perversos, de esos enemigos, a nadie podía interesarle la vida del rey David. Esos conceptos se me hacen muy interesantes, desglosando el Salmo, ¿verdad? Pidió a Yahweh que lo ayudara, número 1. 2, porque Yahweh era el único que lo podía defender, y el rey David sabía que era el único en quien podía depender o de quien podía depender. Y número 3, el rey David estaba indefenso porque todos los enemigos, pues no les importaba, a todos sus enemigos no les importaba la vida del rey David. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el verso 1 y el verso 2, ahí es el clamor. ¿Se acuerdan que vimos clamor? Dijimos, es un clamor al Señor, al Adón. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. Anótenlo, posiblemente, al 100% diría yo, dirigiéndose a otros que lo acompañaban. Y entonces el rey David externó que clamó a Yahweh. Número 1, suplicando misericordia. Tenemos que ser humildes todos, no pedirle al Eterno, no mandarle a Él, no.
Padre, por favor, por amor a tu nombre, ¿verdad? Podemos decir por amor a tu siervo, o sea, todos somos siervos del Eterno, pero que sea por amor de su nombre. Entonces pedir, suplicando misericordia. Y 2, estaba dando voz a su queja y súplica. Era una queja, pero no de los clásicos quejumbrosos, ¿verdad? Que les digo que me caen muy mal. No, era una queja, pero kadosh. Y una súplica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a ver el verso 1 y 2. Con mi voz clamaré a Yahweh. Con mi voz pediré a Yahweh misericordia. Entonces, subrayen eso porque es muy importante. Nunca hay que pedir como si Él tuviera, Yahweh tuviera la obligación de contestarnos así. No, Él es el Rey, Él es soberano, Él es el Padre eterno. ¿De acuerdo? Entonces, con mi voz clamaré a Yahweh. Con mi voz pediré a Yahweh misericordia. Y ya les he dicho, yo pongo las manos así, Padre, por favor, y muchos hermanos también, hermanas. Padre, tengo pasión por amor a tu nombre, tengo misericordia de mí. Clamando, clamando. ¿Sí? Verso 2. Delante de Él expondré mi queja. Ahí está. Pero no es una queja cualquiera, es una queja kadosh. Mira cómo me han rodeado, etc. Delante de Él manifestaré mi angustia. ¿Se acuerdan de un tema que le titulé trono celestial, corte celestial? La corte celestial. Cuando tengas un problema, ponlo en pues ahí es diferente. Un problema de alguien que te está haciendo la guerra, un vecino, no sé. No, ellos echan brujerías y hechicerías y a veces encuentras cosas feas ahí fuera de tu casa, ¿no? Bueno, es porque fueron a ver un brujo, pero a ti no te pega si eres santo o santa, no pega nada de eso. ¿Cómo dice eso la Biblia? A ver, dice, el que es nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente, la palabra, quien es Yahshua, permanece en él y el diablo no lo puede tocar. Ahí está. Bueno, están las cartas de Juan. Bueno, entonces, delante de él hay que exponer la angustia. Ahora, ese es el clamor. El lamento. El lamento es el verso 3 y 4. Anoten los apuntes, les va a servir, hermanos. Bueno, de una u otra forma, todos hemos necesitado la ayuda de Yahweh, pues Él es nuestro Padre. Entonces, en el verso 3 y 4, dirigiéndose el rey David a Yahweh, él afirmó, por así decirlo, que su espíritu estaba debilitado. Y ahorita vamos a ver 2 salmos, que su espíritu estaba debilitado, que necesitaba su ayuda, una ayuda, por así decirlo, urgente. Eso sí, pero no pedirle a la fuerza al Eterno de inmediato, no. Ahora dejen una hojita ahí, vamos al Salmo 73. Es que estudiar los salmos es precioso, ¿verdad? Salmo 73. Salmo 73, verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, en este salmo Asaf está diciendo, tuve envidia. Bueno, a veces vemos que los pecadores, adúlteros y borrachos, tienen una salud extraordinaria. Yo conozco a muchos. No se enferman de nada. Y a veces los santos, pues nos enfermamos. Pero no tener envidia por ellos, es decir, pero esa persona, ¿por qué no se enferma? Pero no es santo, no tiene vida eterna. Nosotros ya, hermanos, hermanas. Aleluya. ¿Y tú qué estás aprendiendo? Ya, a guardar la Torah, a guardar el verdadero día de reposo, el Shabbat. ¿Sí? Bueno, por eso puse ese ejemplo. Entonces, no pensar así, sino pedirle al Eterno que nos bendiga. Ahora vamos al Salmo 143, ahí adelantito donde estamos, y vamos a ver el verso 4.
y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. ¿Sí? Que es un salmo también del rey David. ¿Ya lo anotaron? Salmo 143, verso 4. Ahora veamos el 7. Respóndeme pronto. O sea, ¿es bueno pedirle así? Sí, está en la Biblia. Por favor, Señor, siempre por favor. Oh Yahweh, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Tremendo. Muchas cosas encontramos en los salmos muy profundas, hermanos, ¿verdad? Entonces Yahshua, quien es Yahweh, conocía la senda del rey David. O sea, conocía su caminar, conocía su corazón. El rey David le falló, lo sabemos todos. ¿Y acaso nosotros no le hemos fallado al Eterno? Entonces, nunca criticar eso del rey David, ¿no? Bueno, vamos al Salmo 100, atrásito, hermanos, por favor. El Salmo 139 y vamos a ver el verso 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, nos conoce, Él sabe qué necesitamos, pero Él quiere oírnos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él ve todo, pero quiere oírnos. El verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él nos conoce, pero Él quiere que clamemos. Y aquí el rey David, como que su clamor lo hizo, o sea, cuando hemos tenido una angustia y necesitamos un milagro, no nos interesa si está otro hermano o otra hermana ahí, clamamos, ¿sí o no? Y entonces los demás lo escucharon y aprendieron cómo se debe orar. Bueno, entonces, evidentemente el rey David, al estar bajo una presión, una opresión muy fuerte, había perdido la esperanza de ganar la batalla. Todos hemos tenido pensamientos así. Tenemos una necesidad muy fuerte y decimos, ¿y si sucede así? ¿Y si no hay un milagro? No, seguir orando y clamando hasta obtener la victoria. Y todo lo que nos dé el Eterno es bueno. ¿Sí? Todo lo que nos dé, Él no da cosas malas a sus hijos. Entonces, llegó un momento que estaba en tal presión el rey David, que él sintió que su espíritu desfallecía. Y pone esto, porque su resistencia había flaqueado. Pero no es una crítica a lo que estoy diciendo. Al contrario, pues somos humanos. El único todopoderoso es Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Entonces, en un momento dado nuestra fe puede debilitar. Pedro, Kefas, le dijo, si eres tú, Señor, cuando venía caminando sobre el agua, manda que yo vaya hacia ti. Entonces, de todos los apóstoles, sin menospreciar a ninguno, Pedro fue el único que dijo eso y que caminó sobre el agua. Y en un momento dado, como a todos, yo me pongo en primer lugar, podemos flaquear, nuestra resistencia flaquea. Ahora él era pescador, sabía nadar perfectamente. ¿Por qué le dijo a Yahshua, sálvame, ayúdame? Porque en ese preciso instante, pues Pedro, aunque era pescador y sabía nadar, le vino una angustia terrible. Y entonces Yahshua le da la mano. Bendito es el nombre del Eterno. Pero aquí la cosa curiosa y que a veces no estudiamos bien, vamos a ver temas así, es que Pedro, Yahshua no lo cargó. Pedro regresó a la barca caminando sobre el agua. Pues sabía que tenía al maestro de maestros, al Todopoderoso. Ahí, fíjense qué tremendo. Entonces cuando Yahshua está a nuestro lado, de nuestro lado, porque nosotros estamos en Él, hermanos, la resistencia se vuelve más fuerte. Todos los salmos y todas las enseñanzas
Está escrito, por ejemplo, la rebeldía de Coré. ¿Por qué está? Porque sirve para que nadie caiga en ese pecado. Bueno, entonces, el problema aquí que vemos en el Salmo 142 de por qué el rey David estaba ahí en la cueva, surgió de una trampa. Y el que pone trampas es el diablo. Yahshua no pone trampas, él prueba. Y trampa es igual a lazo. ¿Se acuerdan que él nos librará del lazo del cazador? Salmo 91. Entonces el diablo todo el tiempo te está poniendo y nos está poniendo a todos trampas, lazos, a ver si caemos. No caigas en tentación. ¿Cómo? Oremos. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice Yahshua. Oren para no caer en tentación. Entonces hay hermanos que son consagrados y vienen a mí y me dicen, o me mandan un audio, etc. Ore, por favor, ore por mí, yo no quiero pecar, pero estoy intentando darle clic ahí en internet para ver cosas malas, cosas sexuales. Ayúdeme. Entonces ya les digo, vamos a orar juntos. Si es una llamada telefónica, una videollamada, vamos a orar juntos. Y si no, les mando un audio. A ver, vas a repetir conmigo esta oración. Padre eterno, en el nombre de Yahshua Mashiach, dame fuerza. Yo te amo, te adoro, no quiero pecar, no quiero ofender tu bendito nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que orar mucho, hermanos, mucho. Bueno, entonces surgió todo esto por una trampa, un lazo que prepararon para él. ¿Quién? Un enemigo. ¿No acaso el enemigo sembró cizaña junto con el trigo? Y dice Yahshua, ahí dice el encargado, bueno, el patrón, ¿verdad? Dice que esto lo sembró un enemigo. Pues él es el que siembra, ¿sí?, la tentación, como a Eva. Ya lo hablamos hace 8 días. Entonces, no caer. Entonces, vamos ahí, póngale una hojita al Salmo 100, y ahorita ya leemos. Salmo 140, verso 5. Me han escondido lazo, ahí está, trampa, y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, aquí este salmo, quiero decirles algo, porque a los hermanos de hace mucho tiempo que siguen con nosotros, les expliqué que pusieran como un subtítulo ahí, en el Salmo 140. Esto se refiere más bien al hacer la Lashon Hara. Lashon es lengua. En este caso, el órgano y el idioma. ¿Sí? El órgano, la lengua. ¿Sí? Entonces, cuando alguien hace la Lashon Hara, o sea, chisme contra los santos, la Lashon Hara contra los Sadikim, contra los Kadoshim, contra las Kadoshot, contra las hermanas santas. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque lo dice el verso 3. Aguzaron su lengua como la serpiente. Por eso la Lashon Hara se ha traducido, o sea, se dice que es lengua viperina, lengua de serpiente. Veneno de áspid, de serpiente, hay debajo de sus labios, la lengua. Entonces pónganlo ahí. Cuando te estén entrometiendo ahí en una trampa de chismosos, este salmo no son recetas de cocina, son indicaciones, hermanos, claras. Y es un salmo del rey David. Bueno, ahora vamos al salmo ahí adelantito, 141, verso 9. Guárdame, ya lo tienen, de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Tremendo, ¿verdad? Y también es un salmo del rey David. Verso 10. Caigan los impíos aún en sus redes, aleluya, mientras yo pasaré adelante. Bendito es el abacados. Pero si tú no estás en santidad total y andas chismeando, tarde que temprano vas a caer. Yo no te deseo eso. Renuncia al chisme, a llevar para acá y para allá, y un santo. Si en una mujer se ve mal eso, en un hombre se ve peor. Entonces, ya saben estas lecciones. Pero empezando por ti y por mí.
no andar de aquí para allá, yo no tengo tiempo. Bueno, en el Salmo 142, ahorita lo vamos a leer, el verso 3 y 4, luego pidió a Yahweh que mirara su diestra. ¿Por qué? Porque es donde normalmente alguien estaría cuidándolo. Anoten ese concepto. Ahorita lo vamos a leer. Eso está en el verso 4. Entonces luego pidió, después de ese clamor y lamento, pidió a Yahweh que mirara su diestra. Porque realmente estaría ahí cuidándolo. Alguien. Un malaj, un ángel. ¿Verdad? Y es que ahí el rey David se encontraba hasta que encontró la cueva, pero aún estando en la cueva, sin refugio y apoyo. No tenía apoyo. Ya está ministrado, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en este mismo canal, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Hay una riqueza, porque es la Biblia, hermanos. Aprovechen todo ese material. ¿Se acuerdan cuando Absalón? Siempre va a haber Jezabeles en una congregación. ¿Qué hacía Absalón? ¿Quién me pusiera como rey? Yo los escucharía. Entonces, así andaba con todos queriéndose ganar a la gente. Y ya cuando se volteó es que yo le titulé a un tema karma, para que tuviéramos más audiencia. Me interesa eso, que la gente escuche la Torah. Pero se llama la ley de la retribución. Eso es lo correcto en la Torah, no karma. ¿Sí? Entonces, cuando alguien intenta algo malo contra un santo o una santa, se le voltea. O contra una congregación, se le voltea. Tarde que temprano, eso no falla. Mira cómo acabó Judas. Mira cómo acabó el hijo de la locura, Ahitofel, el que era muy amigo del rey David. Casi un hermano. Y esa es una profecía para cuando vino Yahshua Mashiach. El que era mi mejor amigo, el que comía conmigo en la mesa. Y los dos murieron ahorcándose. Terrible, ¿no? Bueno, entonces tengamos cuidado con los Jezabeles. Siempre va a haber, siempre hay. Eso no falla. Bueno, pero no hay que tolerarlos. Y ya cuando el Eterno destapa el pecado, entonces ya hay que actuar. Entonces, el rey David sentía, estoy sin refugio. Y él diría, a nadie le preocupa mi vida. Y es que era así. Nadie se preocupaba por su vida, al menos los íntimos de él, ¿verdad? Y su única esperanza era Yahweh, a quien él había orado. Vamos a ver entonces el verso 3 y 4. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Ya lo leímos, Él conoce nuestros pensamientos, nuestro levantar, todo. ¿Sí? En el camino en que andaba, me escondieron lazo, o sea, trampa. 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. O sea, no hay quien quiera defenderme. Porque el rey David ya después tuvo su ejército, ¿verdad? Pero en ese momento no. No tengo refugio ni a quien cuide mi vida. O sea, no tenía a nadie más que a Yahweh. Qué mejor, ¿verdad? Pero había que clamar. Ahora, ya vimos clamor, ¿de acuerdo? Ya vimos lamento. Ahora, el verso 5 al verso 7, o sea, el final del Salmo, es la petición. Entonces tú acomódalo a la necesidad que tengas, hermano, hermana. Siempre oro por la Keilah local y mundial. Y todos los que se van agregando. Entonces, la petición. A ver, vamos a ver. Cuando el rey David clamó a Yahweh, afirmó su confianza en él. Yo les daría un consejo. Si estás pasando tribulación, una enfermedad, tuviste la pérdida de un ser querido,
no sé, tienes algún familiar en el hospital, alguna situación de esas, el mejor consuelo es la Biblia, porque es la palabra de Yahweh. Este libro está vivo, por así decirlo. Yahshua vive. ¿No es la palabra del Eterno? Y la palabra se hizo carne. No le vais a poner un altarcito ahí a la Biblia y sus veladores como... No, porque yo como médico fui a muchas casas, no a criticar, pero me pasaban por varias recámaras y había un altar aquí y una bola de cuadros de las no sé cuántas vírgenes y santos eran entre comillas, y por acá y por allá, y no, eso no sirve. Si no se practica la Torah, ¿para qué? Bueno, entonces, él afirma que porque aquí está, se afirmó su confianza en Yahweh. Entonces, afirmemos nuestra confianza en Yahweh. En Yahshua estaba su seguridad, está nuestra seguridad. Anótenlo. Nuestra esperanza. Estamos esperando que venga Yahshua HaMashiach a rescatarnos en el Natsal. Él vendrá, Él lo hará. Ahorita he estado platicando con varios hermanos de Casa de Judá que están creyendo en Yeshua. Pero ellos no entienden lo que es el Natsal. Entonces yo les muestro claramente cómo en la Biblia está, por ejemplo, los muertos vivirán, o sea, resucitarán, vivirán. ¿Sí? Escóndete un poquito, pueblo mío, ¿se acuerdan de la cita? Está en Isaías. Un poquito, mientras que pasa la indignación. Y luego en Apocalipsis dice, es el momento de dar galardón a los santos, a los profetas, a los ungidos, y de destruir a los que destruyen la tierra. El galardón no se da aquí, se da en los cielos. Entonces lleva ahí un orden. Primero se da el galardón y sale el Eterno, entonces salimos con él y es el pisar del lagar. Ese es el orden. Entonces no pierdas la fe que Yahshua viene. Y escuchen muy bien lo que les voy a decir, hermanos. No voy a hablar más, pero escuchen muy bien. Él viene más pronto de lo que imaginamos. Grábatelo muy bien. Va a ser una sorpresa tremenda. Bueno, nos saludaremos en los cielos. Primeramente el Eterno Yahweh, por su inmensa compasión, no es por nuestros méritos. Entonces vamos a ver, yo les decía que Él, o sea, en Yahshua está, en Yahweh nuestra seguridad, nuestra esperanza está en Él. Podemos tener confianza en algún hermano que sea muy santo, tu hermana en una hermana que sea muy santa, pero esperanza no. No. La esperanza solamente es en el Todopoderoso. Salmo 141, verso 8. Ya lo tienen ahí mismo. Por tanto, a ti, oh Yahweh, Señor, Adón, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Está hablando de confianza, de esperanza, etcétera, etcétera. Y ya lo demás ya lo hemos leído. Ahora, vamos al... Bueno, además, Él es la vida. Él nos guarda esta vida, la vida terrenal, y tenemos vida eterna. ¿De acuerdo? Sí. Ahora vamos, póngale una hojita ahí y vamos al Salmo 73. Vamos para allá, amados, amadas hermanas. Vamos al Salmo 73. Verso 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Yahweh para siempre. Ese es un salmo de Asaf. Pero es la misma idea, digamos. Ahora vamos al Salmo 119. El salmo que totalmente de pi a pa, de principio a fin, habla sobre la bendita Torah de Yahweh. Espero que ustedes sigan leyendo los versos que leíamos siempre, ¿sí? En Shabbat en la mañana y también después con nuestro amado Roel Luis.
Salmo 119, verso 57. Mi porción es Yahweh. He dicho que guardaré tus palabras. Guardarlas, no nada más de boca, de nuestro corazón. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver el verso 5 del Salmo 142. Clamé a ti, oh Yahweh. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Eso está precioso. Eso yo lo tengo subrayado desde hace muchísimos años. Muchos años. Vamos a leerlo todos. Amén. Clamé a ti, oh Yahweh. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. No tenemos más a nadie que recurrir. Tú puedes recurrir a tu Roe. Te da a ver palabras de aliento, va a orar por ti. Yo voy a orar por ti, por todos. De gozo y paz local y mundial. Pero la esperanza, pues no, en el Roe no se pone en Yahshua, en Yahweh. Que nosotros enseñemos cómo orar, cómo comportarse, etc. Qué bueno, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, el verso 6 y 7, en su desesperada situación, ¿cuál desesperada situación? Esta, la que había entendido una trampa. Vamos al Salmo 79, póngale una hojita ahí, ahorita revisamos. Salmo 79. Salmo 79, verso 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. ¿Ya rompiste maldición? Porque tus abuelitos a lo mejor fueron buenas personas, pero a lo mejor tuviste algún abuelo que era brujo. Con toda claridad lo digo. O a lo mejor tuviste una abuela, porque ha tocado ministrar almas así. Roe Palacios, mi abuela era bruja, lo reconozco, porque llegaba la gente ahí a que ella lo sanara, le hacía sus limpias de cartera, de billetes, porque de otra cosa no. Ya vamos a empezar a vacilar. Bueno, qué abuela tan tranza, ¿verdad? Qué abuela tan tranza, tan mentirosa. Bueno, a ver, Salmo 79, aleluya, verso 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Ay, ay, ay. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Hermanos, hay que subrayar eso. Hay que romper maldiciones hasta la cuarta generación arriba de nosotros. Miren, les voy a comentar cosas muy delicadas. Hay hermanos que me han platicado cosas todo es secreto pastoral. Nada de abrir la boca, hizo eso, nada. Por ejemplo, varones traumados porque sabían que su mamá era una prostituta. Dice Rollo, yo tenía como 3, 4, 5 añitos y me consta así que llegaban señores a la casa y había nada más una cortina y ahí los metía mi mamá. Y de ahí nos mantenía. Terrible. Y empiezan a llorar con sollozos. Por favor, ayúdeme. No aguanto esto. Viene a mi mente. Claro que sí. Y ahí es donde actúa la sanidad de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Bueno. Entonces hay que romper. ¿Cómo? A ver, vamos a hacer eso para los nuevecitos. Repitan conmigo. Padre eterno Yahweh. En el nombre de mi Adón Yahshua Mashiach. Yo rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mí. Por cualquier tipo de pecado que haya ofendido tu nombre, Padre, pues los pecados ofenden al Eterno, de brujería, hechicería, de cualquier tipo de pecado, hasta la cuarta generación, yo renuncio a esas maldiciones. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, amén, amén. Ahora tú, ser un santo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces,
Vamos a subrayar ese verso 79:8. Y vamos otra vez al Salmo 142. Entonces era una desesperada situación. El rey David necesitaba un milagro, porque estaban acechando ahí, buscándolo todos los ayudantes de Shaul, del rey Shaul. Y él se sentía como en una cárcel, el rey David, y pidió a Yahshua que lo rescatara, así, que lo rescatara de sus fuertes enemigos. Subraya, o anota más bien, que lo rescatara de sus fuertes enemigos. Vamos al Salmo 18. Verso 17. Salmo 18, verso 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Tremendo. ¿Verdad? Un salmo del rey David. Por favor, anoten eso. No hay enemigo pequeño, dice un refrán, un dicho. Entonces aquí el rey David está reconociendo que a veces son fuertes, pues no los hombres fuertes. Los hombres fuertes son unos demonios más fuertes que los demonios pequeños, pero todos son peligrosos. Entonces hay que estar en santidad para no ser abatidos por ellos. No cedas ni un pasito, nada al diablo, nada. Entonces, hay congregaciones donde les dicen, no, pues yo agarro al diablo a patadas. Y dicen, no, eso no. No, el arcángel, el Malach Mijael, no le dijo a Satanás, ahorita vamos a verlo en Judas, ciertas cosas, o sea, no le tocaba ni al Malach, le tocaba a Yahweh. Le dijo, el Señor te reprenda, el Adón, ¿verdad? Bueno, entonces, si lo libraba el Eterno de sus fuertes enemigos, entonces el rey David exaltaría el poder de Yahweh, el nombre de Yahweh. Y vamos a estar viendo varias ministraciones con estos conceptos importantísimos. El nombre bendito del Todopoderoso, Yahweh. Y el poder de Yahweh. ¿Sí? Entonces él exaltaría, él sabía, él tenía fe, me va a librar el Eterno. Porque Él es bueno, no porque yo sea grande. ¿Sí? Porque muchas veces lo profirió así, solo dijo el rey David. Reconocía que Yahweh es el Todopoderoso, el único grande. Y ya daba por hecho que Él iba a exaltar el nombre de Yahweh y el poder de Yahweh. Entonces lo estaban oyendo los que estaban ahí en la cueva. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Y además, miren, los justos podrían reunirse gozosamente alrededor de la bondad de Yahweh. O sea, ellos al ver el milagro que le iba a conceder al rey David, todos los demás se iban a regocijar igual. Es ahí cuando nos regocijamos como hermanos, cuando el Eterno ha hecho un milagro a un hermano afligido por X o Z situación, a una hermana. Nos regocijamos todos, ¿sí? Por el triunfo que le dio a nuestro hermano, a nuestra hermana. Gracias a Yahshua totalmente. Dejen una hojita ahí. Vamos al Salmo 13. Vean cómo se aprende si vamos de un salmo hacia otro, ¿verdad? Salmo 13, verso 6. Cantaré a Yahweh porque me ha hecho bien. Ahí está, cantar. Pero cantar bonito, o sea, si no cantamos bonito porque no somos cantantes, yo no soy cantante profesional, pero con alegría, con gozo, que se note el agradecimiento, pero con cara de palo, no, eso no. Cantaré, vamos a subrayar, cantaré a Yahweh,
porque me ha hecho bien. Siempre el Eterno hace bien. Y es un salmo del rey David. Ya vayan anotando en sus apuntes. Bueno, ahora vamos al Salmo 116. Vamos para allá, hermanos. No se cansen de estudiar la Biblia, la Tanaj. Salmo 116. Y vamos a ver el verso 12. ¿Ya lo tienen? Y yo hace mucho tiempo les dije que cuando tengas ansiedad, leas este salmo. Pónganle ahí ansiedad o para la ansiedad. No son recetas, son consejos porque el salmo habla de ello. Entonces, en este caso vamos a leer solamente el verso 12. ¿Qué pagaré a Yahweh por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré? No podemos pagarle. ¿Verdad? Entonces, todos se iban a regocijar ahí porque iban a conocer la tefilá, la oración del rey David. Porque ya había sido ungido como rey, recuerden. Entonces vamos a ver el Salmo 142. Ya vimos el verso 6. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. 7. Saca mi alma de la cárcel. Él se sentía en una cárcel. Para que exalte tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Porque tú me serás propicio. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces ahí tienes la explicación de este salmo. Y ese salmo sirve porque fue un milagro que fuera rescatado el rey David. Ahora, permítame que vayamos, déjenle una hojita ahí, aunque ya terminé la administración del 142, pero vamos al Salmo 40. Otros salmos que te pueden servir y que sirven o sirven cuando necesitamos un milagro son el Salmo 40. Y ahí yo les dije que pusieran como subtítulo, es del rey David, el Salmo, por sus maravillas. O sea, es una exaltación por sus maravillas de Yahweh. El verso 1 al 3, por ejemplo. El Salmo 40. Pacientemente esperé a Yahweh, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, cantar de agradecimiento. Exaltación a nuestro Elohim. Verán esos muchos y temerán y confiarán en Yahweh. ¿Sí? No dice que fue escrito este salmo específicamente en la cueva de Adulam, pero sí en una situación parecida. Verso 11. Yahweh, no retengas de mí tus misericordias, tu compasión. Tu compasión y tu verdad me guarden siempre. Por favor, hay que subrayar eso que estamos leyendo, hermanos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. El verso 11. Ahora, verso 13. Mire, dice el 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. 13, ese sí vamos a leerlo. O sea, esa es la situación por la cual está pidiendo el rey David. 13, quieras, oh Yahweh, librarme. Yahweh, apresúrate a socorrerme, a ayudarme. Subrayen eso. Porque de una y otra forma, hermanos, sí o no estamos clamando ya, desde el 2020 o antes, por todo lo que está y todo lo que viene. Entonces no olvidemos, estás teniendo citas claves, hermano, ¿verdad? Tú ya las conocías. Ahora vamos al Salmo 91. Ese salmo, pues muchos ya también se lo saben de memoria. Salmo 91, verso 1 al 4. El que habita al talit, ya vimos eso, en el tema del talit, del Todopoderoso, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza, ahí está la palabra.
mía. Castillo mío, mi Elohim, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo, de la trampa, del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, como la gallina recoge a los polluelos. Y debajo de sus alas del talid estará seguro. Por eso les he dicho, no se desvíe ni un milímetro, nada. Tienes que mantener, no, todos nos tenemos que mantener bajo el talid de Yahweh. Escudo y adarga es su verdad. Podemos leer todo el Salmo, pero vamos al verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Está hablando aquí en tercera persona, es el mismo Eterno que está hablando. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Necesitaba un milagro. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese salmo es preciosísimo, todos pues. Ahora vamos al Salmo 77. Por un milagro, orar por un milagro. Hay muchos hermanos que estoy ministrando ahorita. Porque les voy a platicar cómo trabajamos, por así decirlo, fuera de Shabbat. O sea, trabajar en lo secular es una cosa, y en la obra también, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces van escribiendo los hermanos WhatsApp a nuestro amado Roe Luis Cervantes y al amado Isaías Carrillo Guerrero van. Dígale por favor al Roe que ore por nosotros, o al amado Naví. Es igual, no hay problema. Que ore por nosotros, necesitamos esto, esa situación, por favor. Y ya en la medida de lo posible, yo voy contestando rápido. A veces son tantos peticiones que me pongo a orar por todos absolutamente. Entonces el Salmo 77, cuando la voz me da, la tengo más clara pues, porque no tengo gripa ni nada, no, esto ya viene de tiempo. Les voy respondiendo personalmente un audio. Eso le consta al amado Roe Luis y a la Isaías. No soy mentiroso, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo? Salmo 77, verso 11 al 14. Me acordaré de las obras de Yahweh. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Yahweh, Kadosh es tu camino. ¿Qué Elohim es grande como nuestro Elohim? Tú eres el Elohim que hace maravillas, milagros. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y ahí sigue ministrando. Entonces, hermanos, es bueno recordar todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Hoy en la mañana tuve mucho trabajo, pero en un intervalo me puse a agradecer al Eterno Padre. Te doy toda Gabá por todo lo que me has bendecido. En espíritu, en alma, en cuerpo, en salud, en tener para el sustento de mi hogar, en seguridad, siempre ser agradecidos. Eso es lo que yo les quería ministrar, hermanos. Y bueno, ahí tienes el Salmo 142 ya ministrado, con puntos y comas, por así decirlo, lo mejor que yo puedo darles, ¿verdad? Pero ahí tienes por un milagro. Y sí, cuando necesites oración, mándanos un WhatsApp fuera de Shabbat. Hay cosas que urgen, y han enviado cosas, pero así de plano, de vida o muerte, en Shabbat, pero no por trabajo. Y mejor después de Shabbat. ¿Sí? De todas maneras, en Shabbat no se ora por trabajo, porque es ir en pos de nuestros propios caminos. Pero sí oro todos los días, incluyendo Shabbat, porque están en los Salmos. Que el Eterno te guarde, te bendiga, en espíritu, en alma, en cuerpo, en salud. ¿Sí? O sea, empezando ya Rishon, el domingo, para que se entienda, el primer día de la semana, que es lo correcto,
Por acá se pone el sol el sábado, al entregar Shabbat, pero no dejo que pase ni siquiera un minuto y empiezo a orar. ¿De acuerdo? Me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Aprovechen todo este material. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz para hacer luz para los demás. Omen, omen. Demos gracias al Eterno. Padre bendito, en tu palabra encontramos todo para pedir por un milagro. Te damos toda Gabá por todas las maravillas que has hecho, los milagros que has hecho en nuestras vidas, de todos, absolutamente de todos. Toda Gabá porque eres grande, bendito Yahshua Mashiach. Omen, omen, aleluya, bendito es el abacados. Bueno, vamos a pedir al Eterno que bendiga.